Hola. Buenas tardes. Vamos a dar inicio entonces a esta importante conferencia. Primero que todo, buenas tardes a todos los asistentes que hoy día nos acompañan. Les damos la más cordial de las bienvenidas a esta conferencia online dictada por el Instituto Profesional Valle Central y en esta oportunidad organizada por la sede Constitución de nuestro Instituto Profesional. Hoy día nos convoca un tema que es sumamente interesante y que dice relación con aquellas medidas. Vamos a silenciar los micrófonos. Les voy a pedir a todos que puedan silenciar sus micrófonos para que podamos escucharnos y no tengamos ninguna dificultad en el audio. Pueden silenciar sus micrófonos. Ahí está, perfecto. Vamos a pedirle que todos puedan silenciar los micrófonos. Ahí está. Como les decía entonces, la charla o la conferencia que hoy nos convoca es un tema que es sumamente interesante y que en las últimas semanas también ha estado bastante a la luz de las comunicaciones y de los medios. Me refiero al tema medidas de protección a favor de niños, niñas y adolescentes ante la vulneración de sus derechos. Hoy día nos convoca una conferencista que tiene bastante conocimiento en el área y que tendremos el honor de escuchar. Pero antes que demos inicio a esta conferencia, vamos a partir saludando a las autoridades nacionales de nuestro Instituto Profesional Valle Central, partiendo por nuestro rector, don Horacio Ríos Domic, nuestra vicerrectora académica, la señora Lucy Guzmán Rosales, la directora nacional de admisión, Lorena Montiel, la directora nacional de comunicaciones, Sandra Guerrero, y también, por supuesto, nuestra directora de asuntos estudiantiles, Romina Fuentes. Saludamos también afectuosamente a las autoridades de la sede Constitución del Instituto Profesional Valle Central, quienes hoy día organizan esta charla, a su directora Verónica Soto Arellano, a su director académico Felipe Ortega Ortega. Asimismo, queremos también agradecer que hoy nos acompañan algunas autoridades regionales de la Universidad Bolivariana, a quien también damos un afectuoso saludo y agradecemos que puedan estar hoy día con nosotros. Vamos a partir cediendo la palabra a la autoridad regional de lo que es el Instituto Profesional Valle Central. Me gustaría ceder la palabra a la directora Verónica Soto para que pueda entregar algunas palabras de bienvenida y pueda dirigirse al auditorio. Verónica. Tiene que activar su micrófono. Bueno, buenas tardes a todos. Quisiera darles la bienvenida a este importante tema que bien, como decía Catherine, está hoy más que siempre puesto en el tapete, ¿cierto? Por los últimos hechos acontecidos. Por lo tanto, esperamos tener una muy buena jornada. El tema es muy interesante. Y quisiera además destacar que el Instituto Profesional Valle Central ha sido integrante activo de la Red Comunal de la Infancia y hoy en el marco de la conmemoración del Día Universal del Niño, hoy 20 de noviembre, y además de la aprobación por parte de Naciones Unidas de la Convención sobre los Derechos del Niño, es que hemos querido tratar este trascendental tema hoy día, sin intención de quitar más espacio a nuestra querida relatora Gisela. Le vamos a dar el pase a ella, ¿cierto?, para que nos informe y nos cuente qué es lo que ha pasado y está pasando frente a este importante tema. Bienvenidos a todos y muchas gracias por su asistencia y su participación. Muchísimas gracias, Verónica. Para ya dar inicio a la conferencia, me gustaría poder recordar dos ítems que son sumamente importantes para que el desarrollo de esta pueda ser exitoso y pueda ser grato para todos nosotros. El primero de ellos es que por favor durante la conferencia puedan mantener sus micrófonos silenciados o apagados. Esto nos permitirá que podamos escuchar de buena manera y de excelente calidad a nuestra relatora el tema que hoy nos va a tratar. Y lo segundo dice relación con que en la sala online que actualmente estamos existe un chat. Ustedes pueden dejar en este chat todas las consultas, todos los comentarios o todas las preguntas que quieran hacer a nuestra conferencista.
Al final de la conferencia vamos a dejar unos minutos para que ella pueda responder a estas preguntas, ¿ya? Dicho esto, entonces, vamos a lo que hoy nos convoca. Tal como les mencioné al inicio de la conferencia, hoy nos reúne el tema medidas de protección a favor de niños, niñas y adolescentes ante la vulneración de sus derechos. Y tenemos el honor de que dicte esta conferencia doña Elcila Espinosa Ortega. Es para nosotros un honor tener a Elcila acá. Ella es abogada, es docente de Derecho de Familia del Instituto Profesional Valle Central, posee ya más de 14 años de experiencia en temáticas de prevención, promoción y protección de los derechos de infancia y adolescencia. Ella es diplomada en Derecho de Familia en la Universidad de Talca, también es diplomada en Intervención Sociofamiliar en Vulneración de Derechos Infantos Juveniles de la Universidad Autónoma de Chile. También posee un diplomado en Estrategias Jurídicas en Abuso Sexual Infantil, dictado por la UNICEF. Ella actualmente se desempeña como coordinadora de la OPD Constitución Empedrado. Es abogada del programa reparatorio de maltrato grave y abuso sexual Pastorcitos. También se encuentra cursando actualmente un máster en Derecho de Familia e Infancia de la Universidad de Barcelona. Dicho todo esto y con este tremendo currículum, se doy la palabra a Elcila. Elcila, es un honor tenerla acá. Agradezco que haya aceptado la invitación de nuestro instituto y poder acompañarnos para entregarnos sus conocimientos en esta importante y controversial área. El tiempo es suyo, puede hacer uso de la palabra. Muchas gracias. Primeramente, por supuesto, agradecer esta invitación efectuada por el Instituto Profesional Valle Central. El honor es mío poder estar compartiendo junto a ustedes, principalmente hoy, en esta fecha tan importante como es una nueva conmemoración de la Convención sobre los Derechos del Niño, este Día Universal de la Infancia. Así que voy a empezar también, por supuesto, saludando a la señora Verónica, a los distintos representantes y autoridades del Instituto. Sofía, su micrófono, tiene que activarlo. Ahí sí, ahí sí. Bueno, disculpen. ¿Ahora me escuchan? ¿Sí? Bueno, ¿se escuchó lo que dije antes o no? ¿No se escuchó nada? No. ¿No? Ya, entonces parto de nuevo. Bueno, juntamente con agradecer esta invitación desde el Instituto Profesional Valle Central de poder estar junto a ustedes hoy en este día tan importante como es una nueva conmemoración de la Convención sobre los Derechos del Niño. El honor es mío poder estar junto a ustedes, así que primero, por supuesto, saludar a la señora Verónica, a los distintos representantes y autoridades del instituto y a todos los asistentes. Y el tema que nos convoca hoy son las medidas de protección a favor de niños, niñas y adolescentes ante la vulneración de sus derechos. Por tanto, lo básico es empezar sabiendo que se conoce como niño, niña, adolescente. Y para eso tenemos que decir que la Convención sobre los Derechos del Niño define a niño como todo ser humano menor de 18 años. De manera interna, nuestra legislación nacional distingue entre niño y niña cuando son menores de 14 años y adolescente cuando son mayores de 14 años y menores de 18 años. ¿Por qué se hace esta distinción? Porque es importante al momento de aplicar una ley, por ejemplo, como es la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, que se aplica a mayores de 14 años, siendo por tanto los menores de 14 años inimputables penalmente, como un ejemplo de ello. También es importante conocer qué es lo que entendemos por vulneración de derechos y qué es lo que implica una vulneración: perturbar, menoscabar, impedir, limitar o restringir el ejercicio de estos derechos de niños, niñas y adolescentes, que fueron reconocidos también un 14 de agosto de 1990 por esta Convención sobre los Derechos del Niño, que en Chile fue ratificada el 14 de agosto de 1990, pero que a nivel mundial se empezó a regir a partir del 20 de noviembre del año 1989. Por eso es que hoy
se conmemora esta fecha tan importante. Y esta convención establece 4 principios fundamentales, que son la no discriminación, o sea, todos los niños, niñas, adolescentes son iguales, la protección, la participación, ellos pueden opinar, participar de las actividades donde su opinión es importante, y el interés superior del niño. Este interés superior del niño significa, conforme al artículo 3 de esta convención, que en cualquier decisión que se tome, ya sea en el ámbito administrativo, legislativo, judicial, etcétera, todo debe concernir en lo que sea mejor para este niño y que por tanto asegure de mejor forma su desarrollo integral y también el adecuado ejercicio de sus derechos. Pero también, junto con una vulneración de derechos, también existe lo que es una grave amenaza cuando hablamos de medidas de protección. Esto es cuando existe un riesgo que es grave e inminente y que puede afectar la integridad física o psíquica de este niño, niña o adolescente. Por ejemplo, cuando hay situaciones de consumo de drogas por parte de los padres, cuando están expuestos a situaciones de violencia, a conductas graves de negligencia, y que amerite que también opere este sistema de protección. Es importante también conocer cuáles son los tipos de vulneración de derechos, porque las medidas de protección que se decretan por Tribunal de Familia a menores de 18 años solo se decretan cuando existen graves situaciones de vulneración de derechos, no por tanto cuando estas son de baja complejidad, y también se aplican en casos de mediana complejidad. Y estamos ante situaciones de alta complejidad cuando son aquellas que provocan un grave daño a la integridad física o psicológica de este niño, niña o adolescente. Mediana complejidad cuando son más bien situaciones de alerta que provocan un daño y que hay una amenaza de estos derechos. Y de baja complejidad cuando son situaciones de alerta pero que no provocan daños evidentes en estos niños. Dentro de las causales de graves vulneraciones de derechos y que más se aplican al menos acá en la comuna de Constitución, son por una parte las agresiones sexuales, el maltrato físico y psicológico y la negligencia parental. Es por eso que también vamos a dar unos pequeños indicadores de cuándo estamos ante la presencia de estas vulneraciones de derechos. El abuso sexual implica una conducta sexual distinta al acceso carnal mediante contacto corporal con la víctima o que haya afectado los genitales, el ano o la boca de la víctima, aun cuando no hubiera contacto corporal con ella. Ahí vamos a ver por qué. ¿Qué es importante aquí tener presente? Que cuando estamos hablando de menores de 14 años, siempre hay abuso sexual. Y cuando hablamos de mayores de 14 años y menores de 18 años, para que se configure este delito, debe haber existido uso de fuerza o intimidación, o la víctima se haya privada de sentido, es incapaz de oponer resistencia, o tiene una enajenación o trastorno mental. ¿Por qué lo aclaro? Porque a veces es típico encontrarse con algunas niñas de 13 años, 12 años, que ya a esa edad empiezan a mantener una relación sentimental, y ellas se sienten enamoradas, y a veces quedan embarazadas, que ya ahí pasamos a otro delito, que es la violación, pero ellos no se reconocen inicialmente como víctimas, sino que incluso en muchos casos los padres también consienten esta relación. Pero hay que tener en cuenta que siendo menor de 14 años, siempre se constituye este delito de abuso sexual. ¿Cuáles son las hipótesis de abuso sexual? Generalmente pensamos que estamos hablando solo de tocaciones, pero estamos hablando también de tocamientos, masturbación u otros que afecten los genitales, el ano o la boca de la víctima, introducción de objetos de cualquier índole por vía vaginal, anal o bucal, o incluso utilización de animales en ello, hacer ver o escuchar material pornográfico o presenciar espectáculos de esta naturaleza, hacer presenciar comportamientos de significación sexual, hacer o inducir a ejecutar actos de significación sexual delante suyo o de otros, y algo tan común como está ahora, que es el grooming, el sexting, que tiene que ver ya con las redes sociales. Por tanto, cuando hablamos de abuso sexual, no solamente estamos hablando de tocaciones. A su vez, tenemos a las víctimas de violación, que aquí estamos hablando ya de un acceso carnal por la vía vaginal, anal o bucal. Y aquí la edad también es importante. Menor de 14 años siempre se va a configurar un delito de violación.
y mayor de 14 años cuando se usa la fuerza o la intimidación, cuando la víctima se haya privada de sentido o cuando se aprovecha de su incapacidad para oponer resistencia o se abusa de la enajenación o trastorno mental de la víctima. Algo muy parecido y que también se ha dado es el estupro. Esto consiste en un acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal a una persona, pero tiene una edad específica, mayor de 14 años y menor de 18 años. Y esto principalmente, por lo menos acá en la comuna de Constitución, lo hemos visto vinculado a la relación de dependencia de la víctima cuando hay un encargado de su custodia, de la educación o cuidado, o tiene con ella una relación laboral. Supongamos, por ejemplo, que tenemos una niña de 13 años y hay un profesor que, entre comillas, se enamoran, porque claro, pueden hablar de enamoramiento, pero en la práctica estamos hablando de un delito. Entonces, ahí estamos hablando de un estupro. Eso en cuanto a los delitos sexuales. Obviamente hay otros, pero esos son los principales que se dan a nivel de infancia y adolescencia. Luego pasamos a lo que es la violencia intrafamiliar grave. Y aquí nos encontramos con situaciones de femicidio, que lamentablemente también hemos tenido acá en la comuna, donde los niños, niñas, adolescentes a veces ni siquiera son testigos directos de los hechos, pero la situación en sí ya es tan grave que para ellos ya el solo hecho de saber, por ejemplo, que la madre falleció a causa de un femicidio, ya genera en ellos daño emocional. Y eso genera, por tanto, una grave vulneración de derechos y un daño emocional que hay que reparar. O también cuando hay una situación de maltrato psicológico grave, donde hay situaciones hostiles, expresiones corporales amenazantes, que provocan en este niño, por ejemplo, alguna sintomatología que necesita también intervención, cuando estamos hablando ante amenazas de muerte o castigos que sean gravísimos. Otra causal de grave vulneración de derechos que es muy típica es el maltrato físico grave. Aquí estamos hablando también de un delito de lesiones. Y pueden haber, por ejemplo, moretones, quemaduras, fracturas de nariz, torceduras, mordeduras humanas, lesiones internas, fracturas de cráneo, hematomas, asfixia, heridas, raspaduras de la cara, entre otras. ¿Por qué hago esta distinción? Porque estamos hablando acá del maltrato físico grave que constituye delito de lesiones. Vamos a ver ahora que desde el año 2017 también existe lo que es el delito de maltrato infantil. Si ustedes veían las noticias antes de junio del año 2017 y, por ejemplo, había una niña o un niño que estaba siendo cuidada en su casa por una asesora del hogar o por una niñera y era maltratada físicamente, que había, a veces incluso los padres colocaban cámaras, no había una sanción, porque a veces este maltrato, si bien era físico, no tenía lesiones, y lo que se sancionaba era el delito de lesiones. En cambio, a partir de esta ley, 21.013 del 6 de junio del año 2017, se empezó a configurar como un delito de maltrato infantil. Por tanto, el maltrato corporal relevante, aunque no tenga lesiones, pero genera en el niño un daño importante, como zamarreos, por ejemplo, arrastres por el piso, tirones de pelo, y que para el niño sea significativo, también constituye un delito de maltrato infantil. Y también establece una salvedad que es para quienes ejerzan un deber especial de cuidado o protección por su calidad de garante de derecho. Estamos hablando, por ejemplo, de jardines infantiles, encargados de furgones escolares, niñeras, también, por supuesto, establecimientos educacionales, quienes tienen este deber de proteger. ¿Y cuál es la salvedad? Es que las sanciones en este caso son mayores a si lo hubiese cometido, por ejemplo, el padre o la madre o algún familiar. También el delito de maltrato psicológico degradante, cuando a un niño se le trata tan mal, de manera que a él se le humille y le afecte psicológicamente, y basta una sola vez para que esto sea constitutivo de delito. Por tanto, el maltrato infantil también constituye una situación de grave vulneración de derechos. Otra vulneración grave que es muy frecuente encontrar es el bullying, el matonaje o la intimidación escolar. Es tan grave esta situación que hemos constatado incluso a adolescentes que han tenido intentos suicidas
a causa de esta situación. Y principalmente se ha visto cuando estos niños, niñas, adolescentes repetidamente han dado cuenta en sus establecimientos educacionales, finalmente los padres cumplen con todos los protocolos internos y el establecimiento educacional no le brinda la protección debida. Entonces, aquí es muy importante también tener presente que si este agresor, el que ejerce bullying hacia otro niño o niña adolescente, es mayor de 14 años, también ya estamos hablando de un delito de lesiones o amenazas. Por tanto, el establecimiento educacional está obligado a denunciar, porque siendo mayor de 14 años ya tiene responsabilidad penal juvenil. También nos encontramos con víctimas de explotación sexual comercial. ¿Por qué hablo de explotación sexual comercial y no de prostitución infantil? Porque aquí no existe una voluntad de este niño, niña o adolescente de vender su cuerpo, sino que en el fondo a él se le está aprovechando sexualmente, donde hay un cliente que está dando un pago por ello y por tanto el provecho sexual a él, no para el niño. O también muy conocido como es la pornografía infantil. También muy frecuente es encontrar como grave vulneración de derechos cuando niños, niñas, adolescentes ejercen prácticas abusivas sexuales hacia sus pares, hacia otros niños, niñas, adolescentes. E incluso lo hemos visto en algunos establecimientos educacionales, que en los mismos baños, por ejemplo, hay algún adolescente que abusa sexualmente de otro niño, o incluso en las mismas salas de clase, cuando han habido problemas de supervisión. Otra causal muy significativa es la negligencia grave. ¿Cuándo existe esta negligencia? Cuando hay dos o más necesidades físicas y psicológicas básicas del niño que no son atendidas por un periodo prolongado de tiempo y que por tanto genera un daño o una lesión, tanto en el ámbito físico como también retraso, por ejemplo, en su desarrollo intelectual, social, y que requiere de una atención o tratamiento especializado. Ejemplo, porque hay muchos casos, pero algunos ejemplos cuando los niños se quedan dormidos en clases, cuando los cuidadores abusan del alcohol y drogas, cuando hay niños con bajo de peso o signos de desnutrición, cuando faltan a los controles médicos rutinarios, cuando el niño es dejado solo, encerrado o al cuidado de otros niños, o es obligado a trabajar. No hay una vigilancia tampoco en las situaciones potencialmente peligrosas o incluso también en casos de deserción escolar. Ahora, estos son algunos ejemplos de las situaciones de vulneración de derechos más graves y más frecuentes con las que nos encontramos. Ahora, ¿qué hacer ante esta situación de grave vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes? Más aún en este periodo de pandemia, donde los niños están aislados prácticamente del ámbito educacional, que muchas veces es quien le brinda la protección, o los centros de salud, porque a veces tampoco cumplen con estos controles justamente por evitar posible contagio. Tampoco están en contacto, por ejemplo, con otros familiares, con los vecinos o con los propios pares o amigos. Por tanto, ¿qué hacer? Lo primero, claro, si estamos ante una situación delictual, es denunciar. Y esta denuncia en el ámbito penal hay que efectuarse dentro del plazo de 24 horas desde que se toma conocimiento del hecho y se puede hacer directamente en Carabineros, en la Policía de Investigaciones o directamente en Fiscalía. Incluso hay quienes están obligados a denunciar conforme al artículo 175 del Código Procesal Penal, como son los empleados públicos, los jefes de establecimientos hospitalarios, principalmente los directores, inspectores y profesores de establecimientos educacionales de todo nivel y de los delitos que no solamente afectaren a sus alumnos dentro del establecimiento educacional, sino que también fuera del establecimiento. Y en este caso, también, por ejemplo, hay una norma en la ley de menores que establece que los maestros deben denunciar y, por su parte, todos los programas que están vinculados con el ámbito de CENAME también tienen la obligación de denunciar cuando constatan, dentro de su intervención, la existencia de un posible delito. Ahora, ¿qué pasa si no se denuncia? Claramente está la pena de faltas, que es la aplicación de una multa, pero también hay otras sanciones, como es la responsabilidad civil extracontractual
por el hecho ajeno, porque cuando los niños, niñas, adolescentes ingresan a sus establecimientos educacionales, son los jefes de colegios quienes están a cargo de la protección del niño. Por tanto, cualquier situación que le pase dentro es responsabilidad del colegio y después le da la posibilidad al adulto a cargo, al padre o apoderado, de poder incluso demandar civilmente a este colegio si es que algo le pasa a este niño. O también, como se ha visto, el riesgo a ser formalizado e investigado por el Ministerio Público y sancionado por omisión de denuncia o encubrimiento. Por ejemplo, aquí tenemos en Rapa Nui, hubo un niño que denunció en su establecimiento que había sido víctima de abuso sexual. El colegio no hizo nada. Tiempo después, la Fiscalía tomó conocimiento de que ya había informado al niño en el establecimiento y por tanto estaba obligado a denunciar y no lo había hecho. Finalmente, el director quedó con prohibición de acercamiento a este establecimiento y también, por su parte, quedó como posible encubridor. Acá en la comuna, por ejemplo, tenemos el caso de un colegio que fue condenado a pagar una indemnización por maltrato escolar de alumno de 11 millones de pesos porque este niño, junto a su madre, decía que estaba siendo víctima de bullying por parte de sus compañeros. Este bullying empezó siendo psicológico, pero luego físico, hasta que en algún momento lo tiraron incluso de una escalera. Este niño fue cambiado de establecimiento educacional y al tiempo después, 1 o 2 años después, la madre demandó al colegio porque ya tenía como prueba distintos informes de la OPD, del pastorcito en este caso, que era el programa reparatorio donde estaba recibiendo atención psicológica, más el parte denuncia y una serie de documentos más, y pudo demandar a este establecimiento. Como ustedes pueden ver, estas normas sí tienen una aplicación práctica cuando hablamos de vulneración. Y bueno, finalmente llegamos a lo que son las medidas de protección. ¿Por qué es importante hacer la distinción? Porque a veces se cumple con hacer la denuncia en fiscalía. Supongamos que hay un establecimiento educacional que cumple con la obligación legal de denunciar que hay un niño que está siendo víctima de abuso sexual en su casa y cumple con denunciar dentro de 24 horas a la fiscalía. Pero si no se establece una protección a favor de este niño o niña adolescente, perfectamente este niño después del colegio tendría que llegar a su casa y encontrarse con su agresor. Por eso es tan importante que conjuntamente con la denuncia se presente en forma inmediata una medida de protección. Y esta medida de protección debe ser solicitada necesariamente ante el Tribunal de Familia competente, o sea, donde se encuentra el niño en ese momento domiciliado. ¿Y qué son las medidas de protección? Son aquellas medidas que tienden a proteger a los niños, niñas, adolescentes cuando existe una grave vulneración de derechos o cuando al menos existe un riesgo que sea actual e inminente. Estas medidas de protección duran 1 año, se pueden renovar por el plazo que sea necesario, y lo más urgente son las medidas cautelares, que en este caso se decretan como 90 días como máximo y están en este artículo de la Ley de Tribunales de Familia. ¿Cuál es la diferencia entre una medida de protección y las medidas cautelares? Que la medida de protección es lo que el Tribunal de Familia va a decretar por un plazo ya más estipulado, por 1 año mínimo, y para que se pueda decretar esta medida de protección, una vez que se presenta la denuncia o la medida en el Tribunal de Familia, el tribunal tiene que dictar una resolución, va a citar a una audiencia, va a pedir informes, va a escuchar a los padres. Finalmente, si las partes no llegan a una solución colaborativa en la primera audiencia, va a citar a una audiencia de juicio. Y finalmente, para que se decrete una medida de protección, pueden pasar varios días o incluso varios meses, según la demora de algunos informes. Y lo que el niño necesita es una protección inmediata. Es por eso que las medidas cautelares es lo que se decreta de manera inmediata por el juez de familia para proteger a este niño, niña o adolescente. ¿Y en qué consisten estas medidas cautelares? Lo primero que tiene que ver el juez es quién se va a hacer cargo del cuidado y protección del niño, niña o adolescente. Y aquí quiero hacer una salvedad. Cuando estoy hablando de medidas de protección, estoy hablando de cuidado y protección, que no es lo mismo que hablar de tuición o cuidado personal. Sí, en este caso, el cuidado y protección tiene preferencia por sobre este cuidado personal o tuición.
En primera instancia, la entrega inmediata a los padres o quienes tengan legalmente su cuidado. Luego a una persona o familia en caso de urgencia. Luego están, por ejemplo, las personas de confianza del niño y finalmente el ingreso a un programa de acogida o a un centro residencial. ¿Por qué también hago esta salvedad? Porque generalmente la comunidad piensa que cuando hablamos de vulneración de derechos, cuando hablamos de los programas distintos de Sename o de Tribunal de Familia, se cree erróneamente que se les va a privar en forma inmediata del cuidado y protección de este niño, entre comillas, como que se les quita a los niños. Y eso no es así, porque lo principal que efectúa en este caso ante vulneraciones de derechos por parte del Tribunal de Familia es asegurar que el niño pueda estar en su entorno familiar, si es necesario entregarle las herramientas necesarias a los padres y luego separarlos de su núcleo familiar. Pero lamentablemente ustedes comprenderán que si estamos hablando de un abuso sexual, donde el agresor está en la casa, donde muchas veces la madre apoya al agresor y no apoya a los niños, lógicamente hay que sacar al niño de la casa. Y por tanto el orden es primero los padres, luego los familiares, que ahí hay una preferencia por los abuelos principalmente, luego esta persona de confianza, que pueden ser los padrinos, el vecino incluso, y finalmente un hogar proteccional. Luego de que se ve quién se va a hacer cargo de este cuidado y protección del niño, hay que determinar si estos niños, niñas, adolescentes, sus padres o cuidadores necesitan ser derivados a programas de apoyo, reparación u orientación. Y aquí en la comuna de Constitución, y también, por supuesto, en las otras comunas, pero ¿cuáles son los programas que al menos acá en la comuna existen? Tenemos por una parte el programa de prevención focalizada, más conocido como PPF, que se encarga de fortalecer las habilidades parentales de los adultos a cargo, de trabajar la autoestima en los niños, niñas, adolescentes, y aquí esto aplica, por ejemplo, cuando hay situaciones de maltrato que no son constitutivas de delito, cuando son, por ejemplo, testigos de violencia intrafamiliar que no es grave, cuando hay que trabajar la revinculación entre los niños y sus padres, cuando hay negligencia parental de mediana complejidad. También tenemos el programa reparatorio de maltrato grave y abuso sexual infantil, que en este caso es para niños, niñas, adolescentes que han sido víctimas de maltrato grave, ya sea psicológico o físico, y también de abuso sexual infantil. El programa de intervención especializada, PIE, que tiene como finalidad, ya es un programa especializado, por tanto se aplica en casos de negligencia más compleja, situación de embarazo adolescente, situaciones de calle, consumo de droga, y también en los programas de familia de acogida especializada, principalmente cuando estos niños, niñas, adolescentes son, por ejemplo, dejados a cargo de familiares, ellos se encargan de apoyar esta reinserción familiar. También se encuentran los PAS, que se conocen como Programa Especializado de Intervención con adolescentes que presentan conductas abusivas de carácter sexual, entre comillas, como los agresores. También ellos tienen estos programas de intervención. Esto dentro del ámbito de la red Sename que existe en la comuna. Pero también los niños y niñas y adolescentes pueden ser derivados, por ejemplo, a una atención psicológica en el CEFAM, y si es de mayor gravedad, al Hospital de Constitución, si es que tienen alguna patología psicológica o psiquiátrica. Y también los padres, cuando son, por ejemplo, personas que necesitan alguna terapia sobre consumo de drogas o de alcohol o de violencia intrafamiliar. También las mujeres principalmente son derivadas al Centro de la Mujer. Como ustedes pueden ver, hay una gran variedad de programas que funcionan cuando existe esta vulneración de derechos y en cumplimiento de una medida de protección, o sea, es algo obligatorio que no depende de las partes cumplirlas o no. En tercer lugar, tenemos que ver las restricciones o prohibiciones, y la más común es la suspensión del derecho de una o más personas determinadas a mantener relaciones directas o regulares con el niño, niña o adolescente. Supongamos que hay un niño que tiene derecho de visitar a los padres o al padre el fin de semana. Y durante este fin de semana el niño está siendo abusado sexualmente por un tío que vive en el mismo hogar, o por el abuelo, o el padre lo maltrata, o la pareja del padre lo maltrata. Por tanto, estamos hablando de una vulneración de derechos. Y por tanto, esa visita, ese régimen comunicacional, hay que suspenderlo.
Y bajo este concepto de medidas de protección es que opera esta suspensión, lo que no es lo mismo que hablar de una causa contenciosa sobre relación directa y regular, porque ahí ya es otro procedimiento. También muy común es la prohibición de la presencia del ofensor en el hogar común, o sea, tiene que ser abandono del hogar común, y también la prohibición del ofensor de acercarse a la víctima en su domicilio, lugar de estudio o en cualquier lugar donde se encuentre o desplace habitualmente. Estas son las medidas también que se aplican mucho cuando estamos hablando de vulneración. También existe otra que es la internación en un establecimiento psiquiátrico o especializado cuando se requiere de estos servicios. ¿Cuál ha sido el mayor problema en el cumplimiento de esta medida? Que por lo menos a nivel regional, por ejemplo, en el hospital de Talca hay 6 o 7 camas disponibles para niños, niñas, adolescentes que presenten una patología psiquiátrica. Por tanto, es mucha la necesidad y no están los medios disponibles. ¿Cómo se inicia este procedimiento proteccional? Lo pueden iniciar los profesores, el director del establecimiento educacional. Como ustedes pueden ver, los colegios, establecimientos educacionales tienen una responsabilidad al respecto. También los profesionales de la salud que trabajen en los servicios en que se atienda. Por ejemplo, es muy frecuente si un CEFAM ve que hay una situación de vulneración, de negligencia, de maltrato o abuso, ellos de inmediato hacen la denuncia y derivan los antecedentes a Tribunal de Familia en este caso de Constitución. CENAME, a través de sus distintos programas, que prontamente también se va a modificar, pero hasta el momento sigue siendo CENAME. También de oficio por el tribunal. Supongamos que llega una denuncia por violencia intrafamiliar y el tribunal detecta que hay niños que podrían haber sido testigos o también víctimas de esta violencia. Entonces, ¿qué es lo que hace el tribunal? De oficio inicia una causa proteccional a favor de este niño, niña o adolescente. Por tanto, hay dos causas paralelas, una por violencia intrafamiliar de los padres y otra a favor de los niños. O también por los padres o personas que los tengan bajo su cuidado o cualquier persona que tenga interés en ello. Por ejemplo, el propio niño, niño o adolescente, podría ir directamente al tribunal de familia, pedir hablar con el juez, y el juez no se puede negar porque es un derecho del niño, niña o adolescente poder ser escuchado. En cuanto a la formalidad de este requerimiento, no tiene ninguna formalidad. Puede ir cualquier persona al tribunal de familia, presentarse en el mesón, pedir hablar con el consejero técnico y solicitar una medida de protección, o también puede hacer un escrito como él lo estime necesario y presentarlo en el tribunal, o lo mismo pasa, por ejemplo, con los establecimientos educacionales o los centros de salud que hacen un oficio con los datos que ellos estiman pertinentes y lo presentan en el tribunal. ¿Ya? No tiene ninguna formalidad. Ahora, ¿qué es importante? Que se presenten documentos que den cuenta de esta vulneración, partiendo por el certificado de nacimiento del niño o niña adolescente para probar el parentesco, cuando son los agresores, por ejemplo, principalmente abuelos o padres. También todos los documentos que mantengan y que den cuenta de esta vulneración de derechos, por ejemplo, constatación de lesiones, certificados médicos, informes escolares, constancias ante carabineros, distintas denuncias presentadas en fiscalía. ¿Y qué es lo que va a pedir al tribunal? Un informe de situación actual para ver la situación actual del niño, tanto en el ámbito escolar, familiar, psicológico, etc. Por lo menos acá en Constitución, estos informes son pedidos a la OPD, que es la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia y Adolescencia, o a un centro que está en Talca, pero que tiene competencia acá en la comuna, que se llama DAM, Centro de Diagnóstico Ambulatorio, el cual emite informes de ejercicio de parentalidad por parte de los padres o de condiciones de protección de estos niños, niñas, adolescentes, y ambas instituciones, por tanto, sugieren al Tribunal de Familia cuál es la medida de protección más adecuada a aplicar. Algunos aspectos a tener en cuenta: que el juez tendrá debidamente en cuenta las opiniones del niño, niña, adolescente, considerando su edad y madurez. Y actualmente existen lo que son las salas GESEL, donde los niños ingresan a una sala especial, son entrevistados por consejero técnico y detrás de una ventanilla están los jueces escuchando todo lo que dice este niño, niña o adolescente. En todas las causas proteccionales, también estos niños, niñas, adolescentes van a tener un abogado que los defienda.
independiente de que los padres puedan tener o no abogado. Y esta figura se llama curador ad litem, quien los va a representar en esta causa y que también va a tener competencia para defenderlo en el ámbito penal. Y quienes ejercen, por lo menos acá en la comuna, esta curaduría ad litem, la OPD y la Corporación de Asistencia Judicial, cuando son casos de mediana gravedad. Cuando ya estamos hablando de situaciones graves, por ejemplo, que hay una situación de abuso sexual y que hay una causa paralela en fiscalía, donde es necesario también querellarse a favor de este niño o niña adolescente, hay programas especiales como es el PRJ, Programa de Representación Jurídica, o cuando estos niños están ingresados, por ejemplo, en un hogar proteccional, para eso opera el programa Mi Abogado. Las partes, por supuesto, pueden ir a la Corporación de Asistencia Judicial y ahí van a ser patrocinados por esta corporación. O, en su defecto, si es que tiene los medios, contratar un abogado de su confianza. Pero si deciden no asistir a las audiencias o tramitar esta medida de protección sin abogado, también lo pueden hacer, porque cuando hablamos de, por ejemplo, denuncias sobre violencia intrafamiliar o causas proteccionales, las partes no requieren de abogado. Los programas que están a cargo del cumplimiento de estas medidas de protección también tienen la obligación de informar. Generalmente se les pide un informe de diagnóstico a los 3 meses y luego informes de diagnóstico ya de avance propiamente tal a los 3 o 6 meses. Ante el incumplimiento de medidas adoptadas, cuando los padres, por ejemplo, no quieren llevar a los niños a terapia, cuando hay desacato, por ejemplo, los ofensores no obedecen esta obligación de acercamiento, igual se acercan, habría un posible delito de desacato, por tanto, los antecedentes se remiten a fiscalía, o también se pueden aplicar algunas medidas de apremio, multa, amonestaciones y también, por supuesto, incluso arresto en caso de que la medida sea fundamental y no se cumpla. Estas medidas de protección son provisorias, duran por el plazo que sea estrictamente necesario. Por tanto, una medida en el caso de un niño puede durar 6 meses, en otro caso puede durar 1 año e incluso en otro caso puede durar 2. Lo mismo pasa con el ingreso a estos programas de apoyo. Y siempre cuando exista la circunstancia que motivó esta aplicación de medida, se va a mantener. Pero si las circunstancias lo justifican y ya cesó esta vulneración de derechos, la medida, por tanto, va a cesar. Y una vez que este adolescente cumple los 18 años, también va a cesar, sin perjuicio que administrativamente puede seguir siendo usuario de estos programas de Sename si es que ingresó al sistema antes de que cumplieran los 18 años. También es muy común escuchar hablar del artículo 80 bis, que dice relación con que en los casos en que en estos programas de Sename no haya un cupo inmediato para que pueda ingresar este niño o niña adolescente, a través de este artículo se le puede exigir a este programa y a Sename que se abra este cupo. Y eso sería la presentación en líneas generales de lo que es la medida de protección. Sí me gustaría que si hay alguien que tiene alguna duda, la pueda manifestar para poder comentar. Muchísimas gracias, Ercila. La verdad es que la exposición fue sumamente clara, todo lo que abordó es un gran resumen de justamente este tema tan interesante. Estaba viendo en el chat, no hay consultas, por lo mismo creo que quedó sumamente claro todo, pero abordando también el tema y en relación a lo que ha salido en todos los medios de comunicación los últimos días, referente justamente al detonante también de que el general director de Carabineros presentara su renuncia. ¿Cuál es su opinión referente a los hechos ocurridos en este hogar que es dependiente del Sename, ¿cierto? El hogar Carlos Macera en la ciudad de Talcahuano, donde 2 menores fueron agredidos y fueron heridos con bala por un carabinero. ¿Existió, según su opinión y sus conocimientos, vulneración de derechos? ¿O qué derechos fueron vulnerados según su opinión en esta situación? Bueno, claramente los niños, niñas, adolescentes, independiente que hayan estado fuera de este centro de Sename, aunque hayan sido en la vía pública,
en ningún caso debieron ser agredidos de esta forma. La vulneración de derechos gravemente es a la protección, a la integridad física, también psicológica, porque lógicamente para ellos va a ser un hecho fuerte. Peor aún es la situación si ocurre dentro de un centro de cename. Pero el hecho de que sea dentro de un centro de cename en el fondo no le quita la gravedad, porque podría haber sido en cualquier parte. Y principalmente porque las policías están para justamente proteger a los niños, niñas, adolescentes, entendiendo que a veces tenemos, por ejemplo, adolescentes infractores de ley, pero no por eso van a tener también el derecho de poder agredirlos y menos dispararles. Ahora, sí es importante que todos tengamos en cuenta que la vulneración de derechos, ya me estoy saliendo un poco de la pregunta, pero la vulneración de derechos es algo que nos puede afectar a todos. Y frecuentemente, cuando he dado charlas en algunas universidades, en algunos institutos, los estudiantes, por ejemplo, me preguntan, ¿pero qué voy a hacer yo si soy una simple estudiante? Entonces yo les digo, ya, usted es un estudiante, pero usted a lo mejor es madre, a lo mejor es hermana, es amiga, es vecina, a lo mejor forma parte de alguna institución, del mismo establecimiento donde está estudiando, por ejemplo, y la vulneración de derechos es transversal, o sea, afecta a todos los sectores y puede ocurrir en cualquier momento. Por tanto, es tan importante la participación que puede tener esta estudiante que incluso le podría salvar la vida a un niño. Ya hemos visto en situaciones anteriores que, por ejemplo, lo que pasó con Sophie, donde varias veces antes había llegado un CEFAM, también ella tenía vecinos, tenía amigos, los padres. Si alguien al menos hubiese denunciado, tal vez, porque puede a lo mejor que no, pero y si ese tal vez le hubiese salvado la vida porque a lo mejor se hubiesen movilizado y hubiesen denunciado. Por tanto, la participación de cada uno como integrante de esta sociedad es fundamental. Y la denuncia no necesariamente hay que hacerlo con nombre y apellido. Nosotros incluso, bueno, yo hablo de nosotros porque yo también formo parte de la OPD, que acá en la comuna trabajamos diariamente con vulneraciones de derechos, pero incluso nosotros como OPD tenemos que hacer denuncias anónimas porque son situaciones tan graves que preferimos no aparecer como institución. Entonces, hay las formas distintas para poder denunciar, pero lo importante es proteger a estos niños, niñas, adolescentes, y junto con la protección de los derechos de la infancia, es tan importante la prevención. Prevenir, siempre estar alerta, porque hay muchas situaciones que se pueden evitar y que no se evitan, pero en definitiva le puede afectar al niño y aunque tengan estos procesos reparatorios, igual es un hecho que le va a afectar toda la vida. A lo mejor va a aprender a vivir con ellos, pero sí es una situación que les va a afectar. Así es, Elcila. Qué importante lo que usted acaba de mencionar en relación al poder crear una conducta de denunciar. Yo creo que es algo como sociedad que tenemos muy pendiente, no solamente con nuestros niños, adolescentes, sino que también en otros ámbitos de vulneración de derechos. Vamos a leer algunas consultas que han salido en el chat. Obviamente también en relación a lo que usted mencionaba, Sandra dice, creo que es muy importante no ignorar cuando vemos o sabemos que hay niños víctimas de abuso de cualquier índole, que es justamente lo que usted estaba mencionando referente al atreverse a denunciar y a prevenir. Macarena dice, primero que todo agradecer la presentación, solo agregar la importancia de hacer el llamado a motivar a la comunidad a estar atentos a cualquier vulneración de niños, niñas y adolescentes, donde si bien las instituciones tienen el deber de apoyar sus sospechas o denuncias con documentos o mayores antecedentes, las personas naturales tenemos el deber de informar la sospecha, ya sea en la OPD, que es el acceso más expedito y formal para mantenernos en constitución. El verificar, comprobar, descartar, responde a las competencias y responsabilidades de programas específicos. La página del Cename también tiene un número de contacto telefónico y una plataforma de denuncia online. Importante también justamente hace relación a lo que usted mencionaba. Y Andrea nos pregunta y nos solicita, abogada, si usted puede explicar la diferencia entre una medida cautelar y una medida de protección, que ahí quedó alguna duda para Andrea. Claro, la medida cautelar es lo que se decreta de manera inmediata. Supongamos que está el fin de semana, durante la noche o a las 7 de la tarde, por ejemplo, en algún establecimiento educacional,
en horarios donde el tribunal de familia no funciona, porque en horario normal el tribunal de familia funciona hasta las 2 de la tarde y los sábados hasta las 12 horas. Y la OPD, por ejemplo, que es donde también se va a denunciar, trabaja generalmente hasta las 17:30 horas. ¿Qué pasa si hay una vulneración de derechos después de esa hora? Y, por ejemplo, no puede esperar hasta el día lunes para ir a un tribunal. Los interesados, los afectados, pueden ir directamente a las policías, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, hacer una denuncia por vulneración de derechos y en ese momento la PDI o Carabineros se va a comunicar con el juez de familia de turno, porque siempre va a haber un juez de familia de turno las 24 horas del día. Y en ese momento el juez va a decretar medidas cautelares, que son las medidas cautelares inmediatas. Supongamos que esto ocurre un día sábado. Entonces el juez, por ejemplo, va a poder decir que se prohíba el acercamiento del ofensor al niño o que el niño se le entregue al cuidado del abuelo. Mientras tanto, mientras el día lunes a primera hora, la policía va a remitir el parte de denuncia a Tribunal de Familia, lo que va a iniciar esta causa. Por tanto, la medida cautelar es lo inmediato, lo que se decreta en el acto. En cambio, la medida de protección es lo que se decreta en definitiva, una vez que ya fue escuchado el niño, que fueron escuchadas las partes, que ya se hicieron todas las pruebas necesarias. La medida de protección es lo que va a regir en definitiva como una sentencia definitiva, que puede ser un año y después se va prorrogando. En cambio, las medidas cautelares duran máximo 90 días, pero generalmente duran hasta la audiencia preparatoria, que se decreta como en 15 días o incluso un mes después, y ahí después se va renovando la medida cautelar. Pero en definitiva, dentro de la medida de protección, que es el procedimiento en general que se lleva a cabo para proteger a un niño, están estas medidas inmediatas, que son las cautelares, pero forman parte del mismo procedimiento. Perfecto, muchísimas gracias, Elcila. Natalia nos comenta también en el chat que ella vivió una situación bastante complicada con una alumna con necesidades educativas especiales. Ella comentó a sus superiores y se realizó la denuncia. También reitera lo importante que es cuidar a los niños. Y Mario nos pregunta, dice, en pandemia, si el niño desea no estudiar de la forma online, que actualmente es la impuesta, ¿cierto?, por los respectivos establecimientos educacionales, y los padres lo dejan y repite, ¿es vulneración? ¿Tiene alguna consecuencia? Supongo desde el punto de vista legal. Claro, ahí estamos hablando de la vulneración al derecho a la educación. Distinto sería si este niño a lo mejor no tiene los recursos, no tiene un computador, no tiene internet, porque ahí hay que acercarse al establecimiento educacional para que le pueda dar alguna solución. Pero repetir de curso en esta clase online, que también es algo general que en este momento estamos viviendo como país, entonces, y más aún si es que este padre o adulto a cargo no se preocupa de que este niño asista a clases virtuales, es un derecho a la educación que se está gravemente vulnerando. Y por tanto da cuenta también de negligencia parental. Muchísimas gracias, Elcila. La verdad es que, insisto, es un tema tan importante. Reiteramos también lo que usted mencionaba, que creo que se requiere, el hecho de que podamos prevenir y el hecho de que podamos denunciar. El hecho de que muchas veces hagamos a un lado cosas que vemos también nos hace cómplices. Yo creo que eso es una conducta que como sociedad debemos adaptarnos. Quisiera, para ya ir terminando, ¿cierto?, en honor al tiempo, poder ceder la palabra a Verónica Soto, directora del instituto, si quiere dar algo y entregar algo al auditorio. Verónica, ¿está por allí? Sí, por aquí estoy. ¿Me escucha? Sí, le escuchamos. ¿Me escucha? ¿Sí? Ya, muy bien. Bueno, tremendo tema que nos ha traído Gisela, ¿verdad?, sobre las medidas de protección a favor de niños, niñas y adolescentes ante la vulneración de sus derechos. Y excelente presentación de parte de ella también, ¿verdad? Quedamos especialmente agradecidos de la disposición de ella y de la claridad en los contenidos que has presentado, estimada Gisela. Muy agradecido. Y también especialmente agradecido a todos los participantes, ¿verdad?, por su asistencia, por su retroalimentación, por sus preguntas y comentarios, todos interesantes, ¿no? Bueno, todos sabemos que a pesar de los esfuerzos de muchos, quedan muchas barreras pendientes
pero mantengamos la esperanza de que este Día Mundial de la Infancia nos ofrezca un punto de partida, una especie de inspiración, ¿no? Para defender, para promover, para sensibilizar, para difundir y, ¿por qué no?, para celebrar los derechos del niño. Bueno, y que cada cual, ojalá desde nuestro lugar, en nuestra familia, en el barrio, en el trabajo, desde nuestro lugar dentro de la sociedad, nos involucremos a través de diálogos y mejor aún de acciones, ¿no? Que apunten a construir un mundo mejor para cada uno y todos los niños del mundo. Quisiera agradecer nuevamente a todos por su participación y su asistencia. Eso sería. Muy buenas noches. Muchas gracias. Sí, a mí me gustaría decir algo, disculpen. Bueno, por supuesto agradecer esta tremenda oportunidad de estar junto a ustedes y principalmente me gustaría destacar el compromiso que tiene el Instituto Profesional Valle Central como integrante activo de la Red Comunal de Infancia, porque eso también es digno de destacar, pese a que no tienen niños, niñas, adolescentes dentro de los alumnos, sí, frecuentemente y desde años, cada vez que se le ha requerido alguna colaboración, ellos son parte, asisten a todos los consejos comunales, por ejemplo, cuando hay situaciones masivas de celebración del Día del Niño, ahí también están los alumnos apoyando las actividades en Plaza de Armas, así que eso también es digno de destacar y por supuesto que lo agradezco. Muchísimas gracias, Elcila. La verdad es que como Instituto Profesional Valle Central también agradecemos y reiteramos esos agradecimientos que acaba de decir nuestra directora, el hecho de que usted nos haya podido acompañar hoy día y que nos haya entregado sus conocimientos a todo este auditorio, la verdad es que se agradece profundamente. A todos los asistentes agradecemos el hecho de que hayan estado hoy día acompañándonos a estas altas horas, agradecemos que hayan sido conectados y hayan en cierta forma también participado de este ciclo de conferencias que el Instituto Profesional Valle Central tiene preparado. Los dejamos también cordialmente invitados para todas las conferencias que vienen posteriormente, que son temas sumamente interesantes. También les aviso, ¿cierto?, que la conferencia actual está siendo grabada y cuyo registro será y quedará para todos ustedes en las redes sociales de nuestro instituto y también en la página de YouTube, si alguien quiere volver a revisarla o volver a verla. Les agradecemos a todos su asistencia, esperamos verles nuevamente en otra oportunidad. Que estén bien. Chao, chao. Chao. Chao, muchas gracias. Chao. Chao, chao. Gracias, felicitaciones.